El petróleo se ha disparado ese 8%, esa decisión sorpresa por parte de Arabia Saudí, de esa OPEP Plus, de algunos de esos países, justo antes de ese panel que tienen previsto en esa reunión virtual y en un momento en el que, por supuesto, una vez más, Arabia Saudí vuelve a ir contra lo que había sido su aliado tan férreo durante varias décadas, esa petición de Estados Unidos de no hacerlo. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué está pasando y a dónde va? Bueno, yo creo que mucho han tardado, ¿no?, en anunciar un recorte de la producción a tenor de cómo se estaban comportando los precios en los mercados internacionales. Los precios, el del West Texas y el del Brent, que son los que tomamos un poco de referencia, uno en Europa y otro en Estados Unidos, aunque en realidad hay más precios de petróleo porque con toda esa ruptura que han provocado las sanciones respecto al mercado de hidrocarburos, pues realmente tenemos algunos barriles que se están vendiendo a un precio pues realmente no determinado. Tenemos el caso de los descuentos que hace Rusia a sus socios, entre ellos India y China, y luego pues tenemos el caso de países europeos que siguen comprando violando ese tope, pero luego en los libros ponen que realmente el precio es distinto, ¿no? Ya hubo algún tipo de filtración a prensa de Estados Unidos hace unas semanas apuntando a que este recorte se podía producir. Realmente la OPEP dijo que no, porque ellos querían anunciarlo en el día de hoy para dar un golpe importante. Esto es un guantazo, es otra bofetada más a Estados Unidos. Como estabas apuntando, Eva, recordemos que Joe Biden llevaba ya muchos meses intentando convencer a los saudíes de la necesidad de abrir el grifo del petróleo, sobre todo cuando estaba en un contexto alcista. Cuando sacó China las previsiones y dijo que iba a crecer un 5% y se produjo aquí el Congreso del Partido Comunista Chino y los bancos de inversión de Estados Unidos empezaron a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para China, y la Agencia Internacional de la Energía también apuntó a que iba a haber una demanda récord. La verdad es que los precios no terminaban de subir. La razón fundamental era que, aunque hay un factor evidentemente inflacionario en el precio del petróleo, también hay un factor deflacionario, que es la recesión que estamos viviendo en Europa y la que se va a vivir en Estados Unidos. Acabas de dar los datos de PMI. Para el que todavía no sepa lo que es esto, cualquier dato de PMI por debajo de 50 representa contracción económica. Estamos hablando de unos datos de 47, de 48, de 44, en el caso de Alemania, que son muy bajos. Llevamos muchos meses ya en contracción económica y entonces pues había esa pelea un poco en el mercado, elemento alcista, elemento bajista. Ahora la OPEP pues da un puñetazo encima de la mesa, da un guantazo, son 1,65 millones de barriles diarios. Arabia Saudí va a reducir su bombeo en 500.000 unidades desde mayo hasta fin de año. A este importe se añaden el 500.000 de barriles que había anunciado Rusia que iba a reducir solo en marzo. Algunos decíamos, bueno, ¿por qué solo en marzo? Realmente lo que tenían previsto era ampliarlo al menos hasta junio, que es lo que ha dicho ahora también el Kremlin, y luego tendríamos también reducciones importantes en el caso de Irak, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, en el caso de Kuwait, Kazajstán, Argelia y Omán, ¿no? Rusia no ha tenido que recurrir a recortes adicionales, lo que tiene que es que mantener los que ya tenía en marcha. Esto va a impulsar el precio del crudo en los mercados internacionales, de hecho ya se está produciendo. Esto también tiene un factor fundamental en esa guerra geopolítica, en esa guerra energética, en esa guerra de divisas que están teniendo los países de los BRICS con Estados Unidos. Recordemos que Arabia Saudí ha solicitado ese ingreso en los BRICS. Recordemos también que la OPEP es ahora OPEP Plus, es decir, es Arabia Saudí y Rusia, por lo tanto ahí hay un acuerdo importante. Estados Unidos ya ha manifestado hoy a través de algún portavoz en las últimas horas que está muy descontento con esta decisión. Evidentemente esto golpea a Estados Unidos en un momento clave, en un momento en el que quería recuperar parte de esas reservas de petróleo que las había puesto en el mercado para intentar presionar a la baja los precios, y ahora, aprovechando esos bajos precios, pues parece ser que la idea de la Casa Blanca era aumentar esas reservas comprando otra vez petróleo en los mercados internacionales. Es un movimiento geopolítico de libro y, como digo, mucho habían tardado, ¿no? Esto puede tener un impacto también en la evolución de los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque es un elemento inflacionario importante, y ahora que estamos viendo cómo por el efecto base pues las inflaciones en el mundo parecen estar remitiendo, por lo menos según los últimos datos de marzo, seguramente el de abril también pueda ser similar, pues tendremos un elemento inflacionario que podría afectar también a los calendarios de las decisiones que tomen los bancos centrales. Estamos en una guerra, es una guerra que, más allá de lo que suceda en el este de Ucrania, es una guerra tecnológica, es una guerra energética, es una guerra también de divisas, y con el marco, con la mirada puesta en esa hegemonía del dólar, que a largo plazo pues es lo que puede estar en tela de juicio, ¿no? Con lo cual tenemos un movimiento más importante y, como digo, Eva, yo creo que mucho han tardado, ¿no? Yo creo que esto estaba bastante cantado. Lo que pasa es que el mercado realmente se había creído que la OPEP iba a estarse quieta, algo que algunos pues pensábamos que no iba a ser así, ¿no? Pues sorpresa, sorpresa, llegó. Más cosas.